que es bueno compartirlas y tener ese material fotográfico de recuerdos muy importantes. Amigos de la plática, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo especial desde Houston, Texas. Tenemos invitados especiales en esta tertulia bohemia. Por una parte, nuestro anfitrión Néstor Martínez, nuestro invitado especial Miguel Mármol y coanfitrión Dreamer 503 René Ortiz. Es un gusto saludarlos a todos. Néstor Ortiz, buenas tardes. Néstor Martínez. Bueno, un saludo también Néstor Martínez, no Néstor Ortiz, porque va a decir René Martínez y es otro René Martínez. Es un apodo, no es un apodo. ¿no? Apodo, bueno. Buenas tardes amigos, pues estamos ya en vivo transmitiendo porque muerto no se puede. Y pues sí, aquí les dejo a René Ortiz. Buenas tardes René Ortiz, o buenas noches, ¿cómo es por ahí el clima? Tenemos una paralización aquí de cámara de René. Bueno, le presento a Miguel Mármol. René Ortiz se me ha quedado ahí quieto. Se te ha quedado congelado, ¿no? Bueno, démosle con Miguel Mármol. Estoy presentando también a Miguel Mármol, cuyo padre es Miguel Mármol, precisamente, tiene el mismo hijo, por eso a él le decimos Miguelito, ¿no? Ni modo, el padre de él es Miguel Mármol, ya conocido, fue entrevistado por Roque Dalton en vivo en su famoso libro Miguel Mármol, y Miguel Mármol es parte de la historia viviente de El Salvador. Miguelito, bienvenido al programa. Buenas tardes, un gran honor estar acá en este espacio tan importante. Es muy importante estos espacios y sobre todo con estos recursos tecnológicos, porque la memoria no está en cuarentena. Y les agradezco a Astrid también, una compañera de Salvador, de Huachapán. También gracias, Astrid, por este espacio, por esta oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Estimado René. Dime, Luis. Dime, estimado René, vamos a ir en el orden de las intervenciones, como nosotros hablábamos, nuestro invitado especial Miguel Mármol, y me gustaría que entráramos en materia, en primer lugar, para poder entender qué es el concepto que se tiene en cuanto a la parte de memoria histórica, verdad y justicia, que es el tema. Y yo quisiera que lo enfocara desde el punto de vista teórico en primer lugar y luego nos vamos a ir a la parte conceptual actual en la materia, en la práctica, ¿de acuerdo? De acuerdo, pero sin antes hay que saludar a la gente que ya está empezando a interactuar. Como decía Miguelito, agradecerle a Astrid, pues, que fue el puente de conexión con Miguelito, que teníamos rato de no poder dar, y ahora con este abrazo virtual. Gracias, Néstor, por continuar en este proyecto de la tertulia bohemia. Efectivamente, Luis, y ustedes que están dando compartir, muchas gracias en estos tiempos en donde los contenidos o son muy fatalistas o son muy trágicos, provocadores de odio. También podemos hacer esta pausa en donde podemos entrar a la reflexión y traerlo al presente, como está diciendo Luis. Pues bueno, vamos ahora a descubrir, quédese con nosotros, quién escribe la historia, quién escribe la memoria y cuál es el papel de nosotros, los de este tiempo contemporáneo, cuando nos apropiamos de la historia. Y no hay nadie mejor que poder desarrollar esto que nuestro periodista consentido, director del proyecto Edición Cero, que ha venido durante 30 años generando la misma discusión. Néstor Martínez, por favor, ¿quién escribe la historia? Se dice que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Sin embargo, pienso que también la historia la escriben los vencidos. Y esto porque precisamente nos topamos con dos aspectos de la historia. El vencedor escribe su versión y el vencido escribe su versión. Y ambos, estoy seguro, le agregan más salsa de la que tiene la verdadera historia. La verdadera historia hay que verla con pies de gato, con pinzas, para tener un verdadero panorama, y por lo general eso va a sonar un poco molesto, pero eso se hace un poco más después de que los
sucesos han pasado, ¿no? Tratamos de explicarlos retrospectivamente, ¿no? En este caso se le agrega la palabra justicia, ¿no? Recordar el hecho, hacer la historia verdadera, buscar los puntos verdaderos, y hay un cruce ahí en que se atraviesa un tanto el cruce ideológico, pero si lo despojamos eso, nos quedan en realidad vencidos, víctimas, desaparecidos, familias desperdigadas en el mundo, niños perdidos, y ahí se reconstruye la historia en el tema que vamos a tener ahora, que se llama la historia, justicia, memoria histórica. Miguel Mármol. Sí, es interesante la introducción. Ahora estamos, todos los días hacemos memoria y ahora estamos construyendo la memoria todos en este periodo tan particular. Es decir, la historia y la memoria histórica son una parte vital de la humanidad, y cada segundo se hace memoria, se hace historia. El otro año vamos a estar recordando este momento y es parte también de la memoria histórica. Pero nosotros trabajamos la memoria histórica recordando todos los eventos sucedidos. La memoria histórica está basada en los testimonios de las personas como testigos, protagonistas, actores de momentos importantes del país. Precisamente mayo es un mes muy lleno de fechas memorables. Acabamos de conmemorar el natalicio de Roque Dalton, también ustedes lo conmemoraron. Ahora, el día de mañana, vamos a estar conmemorando el natalicio de Mélida Naya Montes, la comandante Ana María. Y el 18 de mayo conmemoramos también el natalicio del general Sandino, porque son fechas importantes para América Latina. Y nosotros nos encargamos precisamente de estar recordando esos momentos, esas fechas, esos datos que son parte de nuestra historia, que son parte de nuestra memoria, y también recordar que el 19 de mayo es la caída en combate de nuestro insigne patriota José Martí. Como vemos, la historia no solo nos involucra como El Salvador, sino que es la historia de América Latina, es la historia de América también. Y necesitamos entonces estar recobrando toda esta información y también exponiéndola, compartiéndola, porque es parte vital de nuestra vida como sociedad, como pueblos, es parte vital, y de eso se trata. Entonces, esta materia tiene también, la memoria histórica tiene una controversia que no debe tenerla con la historia, pues la historia es una ciencia con toda su rigurosidad, y creo que la memoria histórica abona a todo esto. La memoria histórica cuenta con documentos, con fotografías, con audiovisuales, pero también lo más importante son las personas que viven y que a través de sus relatos, a través de sus testimonios, nos cuentan pasajes importantes de la vida y de lo que ha sucedido en los pueblos. Entonces, un poco brevemente explicar que la memoria histórica es a partir de los testimonios y de las narrativas que tienen las personas que vivieron un momento, un hecho particular, una situación muy particular. En el caso de El Salvador, podemos contar de los 60 años del militarismo en el país, que se inaugura el 2 de diciembre de 1931 y que concluye con la firma de los acuerdos de paz en Nueva York el 31 de diciembre de 1991. 60 años de militarismo. Todavía hay personas que vivieron ese periodo. Y luego 12 años del conflicto armado. Pero también tenemos 28 años de la firma de los acuerdos de paz. La firma de los acuerdos de paz, todo lo que encierra ese maravilloso hecho que está en peligro porque hay retrocesos de lo que logró este pueblo salvadoreño hace 28 años, que fue la firma de los acuerdos de paz. Ese es un ejemplo de lo que nos sucede como sociedad, como pueblo, y que es necesario conocer esos elementos, porque de esa manera tenemos conciencia y también hacemos nuestro esos importantes cosas que hemos logrado como pueblo. Ahora bien, antes de darle la palabra a Luis, esta pregunta generadora, ahora que inicie la discusión,
hablamos de que la historia la han escrito los vencidos y también la han escrito los vencedores, esa historia de los libros, ¿no? En El Salvador pasamos un proceso de 60 años de dictadura militar, luego 20 años de una partidocracia en donde la oligarquía a través del partido que ahora es oposición, trastocó, ¿no? Y nuestras generaciones, nuestros hijos, bueno, nosotros, yo por lo menos, que fui criado en el Ministerio de Educación de los 20 años de esta partidocracia, ellos tenían una historia y tenían su verdad. Luego vinieron 10 años del FMLN que fortalecieron los círculos culturales, fortalecieron los círculos literarios, el Ministerio de Educación modificó, evolucionó, que desde la reforma educativa, de la televisión educativa de Walter Benck, no se había tocado realmente a profundidad. Tuvimos al vicepresidente Salvador Sánchez Serén de ministro ad honorem, y una de sus preocupaciones era el tema de reescribir la historia y las expectativas. Todo eso está bien. Ahora aquí viene la pregunta generadora para los tres. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal que ahora, pues, youtuber, cualquier hijo de vecino dice, la guerra no sirvió para nada? ¿Qué hicimos mal que llegara un nuevo gobierno y la firma de los acuerdos no se conmemoró? ¿Qué hicimos mal que el partido más grande de la historia de Latinoamérica, como lo es el FMLN, que pasó de ejército popular, de ejército guerrillero, pasó a partido político, y la mitad de su militancia se pasó para la derecha? Entonces, no sé cuál es la verdad. Entonces, aquí estoy involucrando. Néstor, ¿querés poner orden en mi idea o desarrollarla mejor? ¿Qué hicimos mal? Ya tuvimos unos escritores de una historia durante 20 años, luego tuvimos 10 años del FMLN, y en estos meses del nuevo dictador que está en funciones, ha cambiado, cerró la secretaría, despidió a la gente de cultura, no hay teatro, no hay educadores populares, se acabó el voluntariado, la alfabetización simplemente quedó cero. Habían departamentos enteros de cero analfabetismo, así se entregó el gobierno, pero no fue suficiente. La gente quería un actor, la gente quería alguien cool de presidente. Néstor Martínez, comienzas tú si quieres. Luis, ponga orden, por favor, porque aquí se va a encender esto. Okay, antes de darle la palabra a Néstor, yo quiero apreciar el valor que tiene la sintonía de muchos amigos desde España. Nos saluda Cocú de España. Nos saluda Hazael Torres desde El Salvador. Mucho gusto, Hazael. Astrid Rodríguez, gracias. Elmer Bernal, saludos desde El Salvador. Mario Jerez nos saluda desde California. Gracias. Roberto Ramírez, gracias. A Juan Alberto desde San Michael. Gracias. Marvin Izquierdo desde Canadá y muchos otros que nos están sintonizando. Gracias por sus comentarios, por sus opiniones. Antes de darle la palabra a Néstor, es importante hacer mención que nosotros tenemos un concepto a veces muy equivocado, porque la historia como tal no se puede parcializar y no se puede despedazar. La historia es un todo que debería de tomarse en cuenta para efectos puramente de cultura general. Y nosotros en El Salvador tenemos la fea costumbre de que no somos, en primer lugar, muy lectores, y nosotros somos muy cómodos. Entonces, si nosotros tenemos como punto de vista que la memoria histórica tiene que conservarse, hay un archivo general de la nación que lo que menos hace es trabajar en esa parte. Y una cosa es que apilen documentos y otra cosa es que los divulguen. Entonces, la gente como materia de consulta muchas veces no lo hace. De todas maneras, es un reto para los historiadores, es un reto para los periodistas verdaderos divulgar esto, porque en una época se hizo una divulgación oral, como bien lo decía Miguel, pero esa divulgación moral incluso tuvo mucho auge en la época cuando no existía papel impreso, y hoy el digital
como que ha quitado esa parte y ya lo que menos hacen las personas es hablar entre sí sobre lo que sucede y sobre la memoria en sí mismo. Néstor, tus comentarios. Bien, lo que hay muchos aristas en esa cuestión y muchas, algunas delicadas, pero antes de seguir quiero enviarle un saludo a Delce Pineda, que nos está escuchando, una querida amiga, sintonizándonos por primera vez, y ahí lo pongo, aquí en El Salvador, ¿no? Diana Martínez, mi hija, que también está sintonizando el programa. Bueno, hay una cuestión y muy interesante sobre las aristas que tiene la historia y por qué no se lee, ¿no? En El Salvador, no solo es nuevo, desde antes de 1932, ya es una sociedad totalmente dividida, separada, y se han esmerado en querer dividirla mucho más de la cuenta que está, ¿no? Precisamente el presidente que está ahorita se ha encargado de dividir más la sociedad. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Luego me estaba preguntando quién escribe la historia. No se trata de en la manera tan generalizada de que el vencedor o el vencido también. Se trata de quienes están escribiendo la historia, y he visto, que me perdonen los que la están escribiendo en sus libros, apenas pueden escribir y se han tirado a escribir la historia. Es decir, sin ningún parámetro, digamos, de investigación como debe de hacerse, sino que la están escribiendo a diestra y siniestra. Y esa diestra y siniestra, y yo insisto, y también voy a crear mucho escozor por ahí, tiene su ideología. Izquierda, ¡pum!, se le pone inmediatamente la derecha. Recuerdo que en televisión aquí quiso hacer Sánchez Serén, creo que Funes, un programa en televisión del sistema Venceremos. Ya salieron los militares diciendo, no, eso es tergiversación, claro, porque no les gustaba ver que ellos eran derrotados encima. Esta situación que se da, insisto, la historia no está siendo escrita por profesionales investigadores que hagan libros. En el Archivo General de la Nación debería tener su boletín histórico también, y no lo tiene, ¿no? Deberían de haber boletines del gobierno de historia y no hay, precisamente porque vamos a un defecto grande. No hay profesionales en la historia acá. No me va a dejar mentir Miguelito Mármol, son raros. Un amigo mío que estaba trabajando ahí, Fernando Díaz, estaba trabajando en el archivo del Socorro Jurídico bajo un proyecto, y él se dio cuenta de muchísimas cosas, recortes, hasta yo aparecí por ahí en un recorte, de que él fue descubriendo que allí tienen un archivo bien importantísimo en que puede salir hasta un libro, y un libro planteado de otra manera. Fíjense cómo se plantea la historia, la forma en que se plantea tiene que ser capaz de no crear picazones en otros, porque otros la van a desvalorizar. Así hemos estado jugando como en un partido de tenis, ¿no? Tírame la pelota, pues yo te replico también, y otro, y nos estamos tirando piedras, y eso no es escribir la historia. Escribir la historia es empezar, como una vez creo que te comenté, Miguelito, es desmitificarla, quitarle todas las aristas que tiene y empezar a poner en claro los autores qué tuvo esa historia, su historia, cómo se desarrollaron hasta ellos, que muchos consideran su, entre comillas, para mí, enemigo ideológico, en ver cómo ellos se desarrollaron y que nos fue empujando poquito a poco a un estallido de crisis social tremendo. Ya venía acumulándose. Por cierto, hace mucho yo escribí El origen de la matanza indígena de 1932, un brevísimo ensayo. Y ahí planteaba ya cómo los terratenientes, en documentos, no en mi hígado estaba hablando, sino en documentos, cómo ellos despreciaban al indígena, lo despreciaban. Como un capitán de una corbeta canadiense que llegó al puerto de Acajutla, como este capitán escribió una carta dolorosa, dolorosa porque describe de una manera realista al pueblo. El campesino está comiendo, dijo él, después de describir la tortilla, la sal, los frijoles, está comiendo como comen los animales de mi país, dijo él. Y eso era tradición, y muchos todavía sacan la foto de la sopa de frijoles y miren, esto está rico como campesino. Pero este dijo, esa comida se parece a la que comen los animales de mi país. Y después de describir a los campesinos y la miseria en que estaban viviendo, describe, este capitán de fragata dice que el campesino ganaba 20 centavos diarios, centavos con los que no comía nada, y además de la tortilla que le daban, cuando el de esa finca había ganado solo en ese año 100,000
coronas de oro. Es decir, la moneda libra de oro de allá de Inglaterra. Eso ahora actualmente equivaldría a millones, ¿no? Entonces, ven, la historia sí se va escribiendo con datos, cifras, quiénes eran los campesinos, cómo fueron despojándose poco a poco, y hay libros que se van tirando de autoridades la forma de narrar, pero si yo empiezo a poner historia, la gran represión que hubo y todas esas cosas, me estoy desviando un poquito de la historia, porque que lo diga la gente cuando lea la historia, que la gente diga, mira, aquí hubo represión, de ella le va a salir, no de lo que yo diga, porque entonces estoy cayendo en la trampa del juego de tenis. Yo tiro y me tiran. Entonces, esa historia, sigo insistiendo, hace falta por escribirse. Incluso la historia de la independencia, y he rascado unos eventos que no son ciertos. Formo parte de un grupo de la universidad en que nos encargamos por todos los medios de desmitificar a Atlacat, a Tonal. Todo eso es falso, nunca existieron. Y los estaban poniendo como reales y mucha gente se lo cree reales. Incluso en la introducción de un libro que salió sobre el famoso grupo guerrillero, ¿cómo se llama este grupo que fue terror, no? El BRAS, la BRAS, ¿verdad? La introducción de ese libro menciona a Tlacat como que existiera. Si no existió nunca, eso es algo errado totalmente. No está en ningún documento de nada. De los que escribieron los españoles no dice y Atlacat y todo eso. Por ejemplo, también voy a poner otro ejemplo. Perdón que me esté extendiendo un poquito, porque quiero escuchar yo también a Miguelito. La cuestión es esta, ¿no? Miren lo que escribe un famoso historiador de El Salvador ya conocido por ustedes, ¿verdad? Él escribe en su libro Centroamérica, ¿verdad? Que yo tengo ese libro lo tengo escrito a máquina, él lo escribió a máquina y así lo distribuyeron, ¿verdad? Escribe él, dice sobre la historia centroamericana, ¿verdad? Del matador de cerdos de Matacoescuintla y todo. Él se va por ese florido lenguaje de tirar y dice que vinieron los pipiles y los pipiles traían a unos príncipes. Cielo santo, ¿a dónde está escrito eso? ¿A dónde está el matador de Matacoescuintla? Él se lo tomó de otro historiador que odiaba a Barrera, que vino a atacarnos al general que vino de Guatemala, que invadió y que fue el que cachimbió a Gerardo Barrios. Entonces, y este viene y luego se inventa. Y esa invención de la historia, miren, si es que no de los sucesos recientes, como bien señala este Miguelito, sino de los sucesos pasados que nos vienen aplastando y no sabemos nada, porque de esa historia va a depender esta historia que viene. Esos capítulos son ignorados de nuestra historia. No se ha escrito nunca, no he visto en ningún libro, porque solo se han hecho pedazos de historia de historiadores oficiales, pagados por el oficialismo para que hagan la historia que quieren, por ejemplo, Atlacat. Entonces, esa historia viene matizada. Para 1932, por ejemplo, al ver y eso es un símbolo interesante, fíjense bien, el general Martínez, también el militarón Martínez, trajo a un escritor de Guatemala para que escribiera una versión de 1932. Sabía él lo que había hecho. Y este escritor hizo el librito que se llamó Los sucesos de 1932, una versión totalmente falsa de lo del 32. Posteriormente salieron otros escritos, pero no ha salido una verdadera historia de 1932. Ven, a eso me refiero yo. Hay que investigar, rascar documentos, cómo fue que se fue formando toda esa historia con la pasión del historiador, no la pasión del que quiere hacer un cuadro ideológico que no existía en aquel entonces. Más adelante se salpican las cosas de una manera tal que entonces la historia se empieza a difundir, a difuminar. Y eso es lo que nos estamos enfrentando ahora, porque nadie cree, no, me está atacando a mí, es que aquel acá, más la derecha con todo su aparato ideológico, que no histórico, deforma cualquier cosa que quiera salir. Ese es el enfrentamiento. Y yo diría por último que la gente no quiere leer ni nada de eso. No se le da lectura. Aparte que no se le fomenta lectura. Aparte de que prefieren darle un celular barato, ustedes ven que ahí lo venden. Mire,
es más caro el saldo que trae para que empeces a educarte vos solito. Y en las casas a los niños les enseñan a que vean el celular y no hay un padre leyéndoles un libro, enfrascándolos en una historia, porque esa historia para mí en lo personal aún no está escrita, y los pedazos que están escritos son retazos demasiado ideológicos para que la gente se anime a leerlos. Un militar no va a leer lo que escribe alguien que dice que es de izquierda, y una izquierda no va a leer lo que dice que escribe un militar. Documentos existen. Ahí tengo un librito sobre los escuadrones de la muerte escrito precisamente por alguien que estuvo ahí. Y no son documentos ni escrituras. Perdón, no son escrituras que él va a narrar. Son documentos, cartas que se intercambiaban. Miren qué interesante lo que este publicó. Y eso me parece muy valioso porque me da una perspectiva de cómo actuaron adentro. No como lo vio el FMLN, sino como eran ellos de verdad realmente. Eso se lo comenté a un amigo que se confesó conmigo que era escuadronero y me contó cómo torturaban a los estudiantes, cómo él participó de las cosas. Ven ese asunto. Ese asunto ya lo complemento con un documento y yo digo, mira, hijo, es su naranja lo que pasó. Pero si yo le pongo las palabras que no se comen los otros, que son ideológicas, entonces deformo yo también la historia. Al contrario, debo tomar la historia, como también le he comentado a Miguelito, cruda, como está, real, transformarla en un texto histórico, de verdad histórico, no ideológico, no un texto que va a servir para que me recuerden los de izquierda, no, histórico, de verdad histórico, con todos los elementos que tenga que contener esa historia para que sea muy bien entendida por todos, por tirios y troyanos. Esa es la cuestión. Ok, antes de que intervenga Miguel, quiero hacer una acotación especial. El Salvador tuvo un historiador muy famoso, no sé si lo conocieron, pero se llamó Jorge Lardey Larín. Este señor escribió tanto de historia de diferente tipo de El Salvador. Y hay poca gente que se dedica a escribir, a indagar, y no queda un referente actual, o si queda, no es conocido, que haya investigado pues desde diferentes puntos de vista la historia. Entonces, cuando uno toma un historiador, no puede decir que esto es cierto, no puede decir que esto es verdad, porque como bien decía un filósofo, primero hay que comprobar si eso es una verdad. Segundo, hay que saber si realmente se puede verificar. Pero su comentario tendrá cada quien, pero el punto es de que no existe un periodismo investigativo. Néstor, tenías un comentario al respecto y es importante que te dé la palabra. Dilo Sí. tú, Néstor. Perdón, voy a pedir la palabra y especialmente mencionaste a un historiador, Rodolfo Lardey Larín. Yo lo acuso de falsificar muchos hechos. Ya lo comprobé. Él tuvo una diatriba, un pleito con Rodolfo Barón Castro. Rodolfo Barón Castro se quemó las pestañas por buscar la historia de El Salvador durante años en el Archivo General de las Indias, en España. Y él refutó a este señor, ¿cómo se llama? Bueno, por ahí. Lardey. Y precisamente del libro que yo mencionaba es él, ¿verdad? Es que hay que decirlo con nombre, Néstor, hay que decirlo sin miedo. Sí, es que sí, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Yo por eso te lo traje. El que mencionaste. Por eso te lo traje, porque escribió en el diario de hoy. No, es que se me olvidó. Escribió en el diario de hoy, escribió en latino, pero esa es su historia, ¿verdad? Exacto, pero Rodolfo Barón Castro refutó a Lardey Larín. Y hay una cosa pendiente que hace cosquillas, a mí me hizo cosquillas. ¿Será que El Salvador equivocadamente recibió el título de ciudad cuando no era ciudad? Del alcalde Diego de Holguín, ¿fue el primer alcalde o no era de aquí? Se lo planteó muy bien Rodolfo Barón Castro a Lardey Larín, porque esos títulos como que venían para la San Salvador, de allá de la República Dominicana, la primera ciudad creada. Cuando ese título se lo pasan al San Salvador de aquí todavía estaba peleando contra los indígenas. No era ciudad todavía. Y los españoles ya sabían que era lo que era una ciudad, porque ellos se admiraron cuando llegaron a Tenochtitlan.
Entonces, cuando ellos Vamos llegan a a hacer algo Tenochtitlan, al se dan respecto. cuenta y se admiran y creyeron que era una gran ciudad europea. No me vengan a decir que el puño de champa que habían hecho los españoles acá merecía el título de gran ciudad San Salvador, ni por estrategia siquiera. Lardé y Larín es bien refutado por Rodolfo Aarón Castro en un libro de documentos. Ok, ahí Se quería plantea llegar. eso y nadie más, todos calladitos porque la Diego de Holguín y no sé qué. Ahí quería llegar porque es importante tomar en cuenta las diferentes opiniones que tenemos sobre el punto. Y cuando uno hace referencia a algunos que se toman se atribuyen el título de historiadores porque hacen una investigación, no podemos nosotros darle toda la credibilidad. Miguel Mármol, tu opinión. Hay mucha... Hola, ¿me están copiando? Sí. Sí. Hay mucha tela que cortar y qué interesante oír estas opiniones. Yo pienso que la verdad es que nos hace falta construir la historia, que ahí están los datos, pero que lógicamente el sistema no nos deja escribir nuestra historia. Estamos limitados. Imagínense que hay una ley de acceso a la información. El archivo más antiguo es el de las Fuerzas Armadas desde 1824, pero no tenemos acceso a esos archivos. Y así no tenemos una cultura de archivos, tenemos muchos información que está mutilada, que fue destruida, que ha sido robada, y eso nos limita también a construir nuestra historia. Yo creo que también hay una cantidad de profesionales en historia, de muchos estudiantes universitarios que han estudiado historia, y lo que sucede es que no nos dan, no les dan a ellos el espacio para ejercer su profesión. No son llamados, no están ellos en el staff de escritores de la historia de este país, y eso también es lamentable, pues que estos profesionales de la historia no puedan ejercer todo su potencial. Y yo creo de que lo que decía René, ¿qué hicimos mal? Yo creo que no hicimos mal, yo creo que hicimos muy poco. El Ministerio de Cultura fue creado fue en la última fase del anterior gobierno de Sánchez Serén, y resulta que hoy es un ministerio que no tiene ningún protagonismo. Es decir, también decía René, este año no conmemoramos ese hecho tan importante para la nación que son los acuerdos de paz, no lo conmemoramos porque aquí hay un retroceso en lo que hemos construido como sociedad. Hay un retroceso en lo que tiene que ver con la democracia, con todo lo que ha luchado este pueblo, y hay intereses muy importantes que olvidemos. Hay intereses muy fuertes para que este pueblo olvide todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos construido, lo que seguimos construyendo. Entonces hay intereses para que no se cuente esto desde una manera objetiva, desde una manera real, y lamentablemente también adolecemos de esos profesionales del periodismo que sí los hay, pero que no los dejan escribir, hacer sus investigaciones necesarias para que la sociedad tenga información, para que la sociedad conozca la realidad desde un ángulo objetivo, desde un ángulo de veracidad, y eso entonces nos limita a tener una información escasa y a no valorar lo que ha construido este país, esta sociedad, en todo ese ámbito político, en el ámbito democrático, y también en la cultura, que es también un aspecto muy importante para los pueblos. Miguelito, te voy a plantear una pregunta clara. La realidad nuestra siempre choca con los intereses particulares de un grupo o sector. Y, por ejemplo, en los 10 años de gestión, el FMLN le dio mucha importancia al museo, a la historia, le dio mucha importancia a toda esa historia rica que existe en el país. Hay una ruta específica sobre esa parte en Periquín y todas las zonas. ¿Qué tiene el FMLN como archivos de consulta donde la población pueda informarse? Muy interesante la pregunta, se llama la Ruta de la Paz. Se hizo muchas iniciativas que tenían que ver con que los salvadoreños conociéramos de primera mano los lugares de historia, todo lo que tiene que ver con lugares de historia, los monumentos, los municipios, y eso también es una de las cosas importantes que se hicieron.
Luego también hay una comunidad que se llama Promemoria, donde está también la universidad como la UCA y hay otras universidades de El Salvador, que se ha hecho un proyecto para subir a la web toda la información que se tiene, ¿no? Documentos, fotografías, audiovisuales, que se puede tener acceso a esa web, a ese sitio, para conocer. Ahí los investigadores y estudiantes quieren conocer algunos detalles o temas y se puede también accesar. Eso fue parte también de lo que han hecho las organizaciones, la comunidad de Promemoria, que ahí está la iglesia, también la iglesia católica con su archivo también importante que tienen. Y se ha construido eso. Lo que sucede es que son cosas que el pueblo no conoce o que la sociedad no conoce. Entonces, es muy poco visitado, poco consultado, pero existe eso en la web, que ha sido también un paso importante. Y los archivos que están disponibles también en San Salvador, que es lo que se ha recogido de documentos, de afiches fotográficos, audiovisuales, objetos. El Museo de la Palabra y la Imagen también, por ejemplo, tiene un archivo y un museo muy, muy interesante. El de Perquín, la sala de exposiciones del FMLN, son lugares que se crearon o son espacios que se han creado precisamente para contar la historia desde aquí, la historia que no está oficialmente y que no se tiene acceso de otra manera, solo contándola desde aquí. Una cosa importante, Miguelito, fíjate que hay en los últimos 2 años de gestión, el FMLN logró crear lo que por muchas décadas los escritores, los diferentes intelectuales del país estaban pidiendo, que era un ministerio específico de cultura. Y en los últimos 2 años de gestión el Frente logró ese propósito. Sin embargo, hoy, en esta época, el Ministerio de Cultura pareciera que lo importante solo es el ballet. No le ha dado importancia a lo que realmente implica ser un centro de divulgación cultural y promoción de la cultura salvadoreña y solo se ha quedado a promocionar turismo de categoría que nosotros le llamamos de la high life, ¿ya? Pero no se ha metido de lleno a la promoción de la cultura salvadoreña, como bien lo decía Néstor, en la parte de rescatar ese archivo general de la nación y poner a verdaderos intelectuales a trabajar en ese ordenamiento y divulgación. ¿Qué pasó en realidad en esos años que pudo desarrollar ese ministerio y tiene claridad, pero que hoy está totalmente a la deriva? Cuéntame, Miguel. Sí, hubo muchos proyectos importantes. Toda la investigación que tiene que ver con la lengua náhuatl, por ejemplo, fue una de las cosas muy importantes para la cultura de nuestro país. Visibilizar a los nahuablantes, que ahora creo que hay como 57 personas que todavía hablan ese idioma nuestro. Y yo creo que eso fue uno de las cosas muy importantes que hizo el Ministerio de Cultura, visibilizar la gastronomía de nuestro país, de nuestros ancestros. Creo que también fue otro de los esfuerzos investigativos muy importantes, y una cantidad de revistas culturales y científicas que crearon, que se editaron acerca de por ejemplo, de los afrodescendientes, acerca de las comunidades indígenas originarias de El Salvador. En la creación, por ejemplo, hubo un libro muy importante que se llama La Guardia Nacional, que se escribió en este periodo precisamente para conocer cómo fue creado este organismo que nosotros en la memoria lo tenemos como un organismo de represión. Y es interesante conocer esas investigaciones que se hacen y que se realizaron y que se llevaron tanto como a revistas, libros, y que también se hicieron rutas importantes para esto de conocer nuestra cultura, de conocer nuestras raíces, y no solamente el turismo de las playas, el turismo al que se vende, ¿no? Sino conocer cuál ha sido nuestras raíces,
y conocer nuestra identidad cultural. Creo que esos fueron aportes mínimos, pero que son importantes que desde el Ministerio de Cultura se realizaron. Ok, Miguelito, gracias. René, esto va contigo. Eres de los más hipotes de la historia aquí, en este grupo, ¿ok? ¿Cómo manejas tú el concepto de historia, de memoria histórica para las nuevas generaciones? ¿Cómo crees que los jóvenes deberían recibir ese aporte de parte de las generaciones que ya caminaron más tiempo que lo que tú has caminado? Me la pones difícil porque yo fui voluntario de la Secretaría de Memoria Histórica casi por 12 años, del FMLN. Y al mismo tiempo quiero rendir honor a Rina Salinas cuando una compañera militante que bajo la dirección de Nidia Díaz, cuando la recibe todavía de Toñito, la Secretaría de Memoria Histórica, Toñito comenzó para empadronando a los veteranos. Fue el primer proyecto que yo estuve cuando yo tenía 15, 16 años. Yo estaba ya peleando mi carnet de veterano, que todavía tengo mi número porque los entregaron y con eso se desmovilizaron y toda esa parte de la historia. El FMLN cuenta con una videoteca que la mitad ha sido pirateada, ¿verdad? Que es la que está en las calles, que ha sido sustraída de esta audioteca, de esta videoteca. El FMLN tiene o tendría, porque ustedes, lo que me acabas de preguntar me cambiaste lo que tenía en mente. Tú no tenés idea que mi proceso de formación en la Secretaría de Memoria Histórica era pasar horas y horas limpiando cassette de UHF y VHS, material original. Mis ojos, pues, cuando descubrieron uno de los primeros proyectos que tuvo la Secretaría de Memoria Histórica era rescatar el material audiovisual, porque el FMLN no hizo suficiente y pues el Museo de la Palabra y la Imagen es un museo privado de un veterano de guerra, pero eso es privado, eso no es del FMLN. El FMLN, por acuerdos de paz, recibió la radio Venceremos, la RB, la 102.9, y en aquel momento se monta una junta directiva y hizo lo que tenía que hacer para la historia, ¿no? Se montó una cooperativa, algo que se le pidió el Colatino también, y esta cooperativa se la vendió al grupo Samix de Saca. Y ahora suena la radio Venceremos, ahí está la frecuencia, ¿vea? Con fines, propósitos. ¿Qué no hicimos? No fue suficiente. Bueno, gente importante ha sido velada en el 1316, compañeros de la Secretaría de Memoria Histórica, porque no tenían un lugar en donde ser velados, no había fondos. O sea, eso... Con el caso de Toñito Melgar, fue el primero que me golpeó, un veterano de las FPL, el tercero en mando después de Milton y de Salvador Sánchez Serén. Supuestamente, por lo menos para mí, era más que una escuela increíble, que la Secretaría luchó por años no ser sacada del 1316 porque estorbaba por los diseños, ¿no?, de un partido, que aquí viene la reflexión, ¿no? Los detractores del FMLN hablan como que si fuera el mismo FMLN en una línea de tiempo, y ha tenido sus pugnas, sus purgas, modificaciones, evoluciones bajo la secretaría de Facundo Guardado. El FMLN se convirtió en un proyecto aguado y de becas, en donde la mayoría de dirigentes del FMLN estaban en el exterior estudiando. Si una época vacía del 92 al 2000, en ¿dónde estaba la dirigencia? El Colatino tenía unas crisis, me acuerdo,
porque nadie quería escribir, todos estaban aprovechando en el periodo de la posguerra la parte de la preparación. Luego se montan tendencias y el FMLN nace dentro del FMLN, primero abolir las tendencias, ¿no? Las 5 organizaciones nunca se pusieron de acuerdo hasta para firmar la paz. Entonces, todos esos elementos ahora siguen porque no hay una memoria nuestra en donde no se le rinda reconocimiento al miedo, el miedo que tenía Miguel Mármol cuando lo fusilaron y no lo mataron, pues. Entonces, se cree, se ve al héroe caído, y si estuviera vivo Chafik, se estaría revolviendo, ¿verdad? Como que fueran seres inmortales, seres Farabundo, Cleria, wow, los caídos en Fenastras, todo eso se cree que eran, bueno, son héroes, pero nadie quería morir, o sea, había miedo por nuestras familias, el amor al país tenía un límite, el tema de las torturas. Quiero retomar de dónde tienen, pues el partido FMLN no hizo suficiente luego de que decapitó al movimiento social para constituirse en instrumento político partidario y quedó acéfalo ahí decapitado, una estructura en donde los jóvenes que nosotros pedíamos perdón pero no permiso, y así sucedieron varios errores. Hubo una quema de un bus afuera de la Universidad Nacional en el proceso de la firma de los acuerdos. Hubieron errores como Mario Belloso, que ahora nadie se acuerda, pero sí hay gente aliada a Mario que tiene estructura de dirección ahora. Que el papel de Milton en la historia del FMLN a mí me da mucha tristeza. Estaba hablando con algunos líderes departamentales y ven a Milton como alguien que está promoviendo tendencias adentro del partido y ya se les olvidó el papel que ha jugado él. Por ejemplo, Nidia, ¿verdad? Lorena Peña. Hablar de Lorena Peña es que te caigan las orejas y se burlen de su nariz, de su cuerpo. Y ahora, ¿quién dice la verdad? La verdad del sacrificio de la familia Peña, el sacrificio de la misma Lorena, la humildad con la que viven muchos compañeros de la dirigencia, pero cualquier hijo de vecino en campaña habla y dice de que están bien comidos, ya se les olvidó o sea, ¿cuál es la verdad? Y ahora eso es lo que le doy así de cabecita a Néstor, más allá de la pregunta tan complicada, porque yo puedo tomar, Luis, investigar para tener conciencia en sí o conciencia social. Yo estoy en la diáspora y los que toman las banderas, los nuevos movimientos rosados de la Universidad Nacional. Tuve la oportunidad de estar en la coordinación de la Juventud de FMLN Universidad de El Salvador, un momento bien tenso en donde tuve el honor de gestionar la primera aparición de Milton en la universidad después de 24 años. No pusieron un pie nadie en la dirigencia y con humildad Milton agarró el micrófono el 30 de julio y dice, perdón, hemos descuidado la universidad y sigue descuidada. Entonces hay un fenómeno que ahora hablar del periodo posguerra, pues que ya pasó, ya la gente se murió y solo es de atacar a los dirigentes que tenían un alto perfil político, humanos que orinan, cagan y meten la pata, pero realmente, ¿cuál es la verdad? ¿La verdad para qué? Néstor Martínez, ayúdame. Ok, Néstor, te voy a plantear algunas interrogantes de los que están participando. ¿Me escuchas, Néstor? Excelente, adelante con las opiniones. Néstor, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ok, hay algunos puntos de vista de los que están comentando y quisiera hacértelo saber para que uno por uno al menos tú les puedas ir respondiendo. Bucio Borja dice, con el FMLN en 2 gobiernos no hubo formación político-ideológica en la educación, ni a nivel de cuadros y de bases del partido. En ese sentido, no hacer significó hacer malas cosas. Por otro lado,
Dice Juan Alberto, desde el magnicidio de Gerardo Barrios el país no conoce la historia. Por otra parte, dice Félix Ranchero, ¿cómo se plantean reescribir? Tomás Chávez dice, ¿qué programa importante? Saludos desde Puerto de la Libertad. Carlos Reyes dice, los jóvenes deben ser estudiosos de la historia porque saben que solo de ahí emana la verdadera conciencia. Saludos. ¿Cómo se replantean reescribir la historia? Preguntó Félix Ranchero en estos tiempos de redes sociales y superhighway cibernéticos cuando la información fluye. Por otro lado, es importante que dice Ramírez Dan, si pueden observar, ahora hay mucha producción literaria en nuestro país, poetas y escritores jóvenes, así como la carrera de antropología e historia en 2 universidades que por lograrse en la ignorancia de este gobierno es necesaria la organización. Y así muchos comentarios, pero yo te planteo, Néstor, en la era de las noticias falsas, la famosa fake news, en esa, ¿cómo identificar, así como tú identificaste la falsa historia, el mito del indio Tlacat, que todavía no lo han quitado de allá del parque de Antiguo Cuscatlán? ¿Qué otros mitos, qué otras fake news existen en nuestro país? Bueno, hay muchos mitos, muchos mitos, y un libro estaría bien. De hecho, hice unos apuntes hace mucho, pero tengo mucha actividad. No puedo centrarme en una, no sé por qué, pero es periodismo la única que me centro. Se basa y lo pone, el ejército vivirá mientras viva la república, dicen. Y eso lo han puesto porque y en esa frase se anclan y dicen, ya ven, nosotros somos inmortales aquí dentro del país. Y esa frase no existe, es falsa. Vean cómo me di cuenta de que era falsa. Esa frase más bien la entresacaron las palabras de un discurso que dio Manuel José Arce. La frase original estaba plasmada un banco por la avenida Cuscatlán, aquí por el mercado de la Divina Providencia. Estaba ahí, un banco tenía una sucursal grande y había puesto la frase completa. Y para mi buena suerte que me puse a leer la frase, había pintado de color diferente la frasecita que dice el ejército vivirá mientras viva la república. Esa frase jamás la dijo Manuel José Arce, sino que la entresacaron y la completaron de su discurso. Esos son los mitos. Y esa mitología que nos viene arrastrando nos impide ver la historia precisamente real que están reclamando tanto René como Miguel Mármol, están reclamando la historia real. Pero como nos vamos con frasecitas de ese tipo, que la gente le gustan y miren qué bonita, y se anclan en eso, nos han tirado una cortina de teantes para impedir ver la historia. Y nos vamos con gente que apenas sabe manejar un celular y desde ahí se tira para empezar a escribir tonteras, para atacar, que son un ejército, yo no diría solo troles, es un ejército de gente que cree que con ese telefonito ya tiene acceso a la inteligencia, lo que no es cierto. Y ese ejército de gente salen y de días y ya salen los insultos. Yo con Ida Díaz, la pongo ahí de testigo, tuve la oportunidad como periodista de enterrar muertos, guerrilleros que cayeron en combate en San Vicente. Lloramos ahí y recuerdo, tengo eso. Pero bien, a través de todo eso, mitología, ¿por qué? Porque la historia no si la escriben, la están escribiendo mal, se lo vuelvo a repetir, que eso he querido decirles. La están escribiendo mal. Solo va un punto de vista. Va en una sola dirección, la que a mí me dañó, pero el otro también tuvo bien. Porque esos documentos son importantes. Ya antes les decía, un documento que escribe a un hacendado de la época del 32, se le escribe a otro documento y le dice, deberíamos cuidar más a nuestros perros que darles de comer a los indígenas. Documento de ellos. Ya ven de dónde viene esa historia, rascándose y rascándose.
Pero no, como lo dijo un terrateniente, no lo voy a incluir en mi investigación histórica. ¿Cómo no? Tienen que ir la pareja ahí para saber a dónde hemos venido a desembocar. A que la historia que se escribe deformada por un lado, insistiendo otros, y si yo insisto en esto me van a decir este es comunista, y si me voy al otro lado me van a decir ya te hiciste derechista, como me lo han dicho un millón de veces acá. Este es un periodista inútil que saber qué está diciendo. Es increíble, la gente trata de valorizar la persona y no el hecho histórico que se le está planteando. Y ahí tenemos un montonazo de gente, y esto digo, porque vean, hagan la cuenta de este montón de gente que viene reproducida del ejército, parientes de gente que estuvo en el ejército, en la Guardia Nacional, Policía de Hacienda, gente de los escuadrones de la muerte, gente de las patrullas cantonales, gente de la defensa civil. No son 100 gentes ni 1000, son millones. Se han reproducido y ellos atacan y defienden la historia de su tata, de su abuelo, de su tío, de su hermano, de aquella época, pues, y le dan la razón. Allí está la cuestión de nosotros. ¿Por qué no nos leen a nosotros? ¿Por qué tampoco les interesa eso? Porque lo han heredado, lo vienen heredando y lo van reproduciendo. Ese es un mal que no va a terminar nunca. Para mí, muchas cosas son importantes. Uno, desmitificar la historia en que se está basando todo esto. Y ese es trabajo arduo de historiadores que no ha empezado todavía. Segundo, los historiadores nuevos tienen un reto enorme en escribir historias recientes. Fíjense, si yo la historia pasada es un reto enorme desmitificar a los oficiales, pero ahora es un reto enorme escribir la historia actual. ¿Dónde están esos actores? ¿Verdad? ¿Dónde están esos documentos? Bien señaló Miguelito ahí que la Fuerza Armada se ha quedado con un montón de documentos que no quiere soltar si es que no los ha destruido. Ahí están, fuente histórica también están los diarios oficiales. La Fuerza Armada compraba casas y para comprar tenía que publicar en el diario oficial. ¿Y qué se han hecho esas casas? Es un montonazo de historia. La historia del Art Deco en El Salvador, por ejemplo, y por qué todavía hay un pedazo de callejón empedrado que creo que de casa que regalaron disfrazados bajo gente del MOP. Me refiero a la colonia médica. Alguien dijo que eran cooperativas y a saber, y dijeron que el MOP se las regaló y el MOP no está autorizado a eso, ya fueron a ocupar esas casas históricas. La histórica se va diluyendo, se nos va diluyendo poco a poco. Y no es posible ahorita, si bien alguien menciona por ahí antropólogos, historiadores, ¿dónde están? Porque lo que se busca aquí es un empleo, un proyecto. Si acaba el proyecto no hay empleo. Si hay empleo todos quieren trabajar en el gobierno. Y ya sabemos lo que son los gobiernos acá. Todos ideológicos, todos con su lastre histórico pesado de una losa tan antihistórica también que no se la pueden quitar de encima. Y eso causa mucho pesimismo, mucha frustración entre los jóvenes, porque no hay ningún gobierno capaz de hacer los planteamientos necesarios desde un punto de vista real, central, de impulsar el país en todos los campos, porque entonces sí habría dinero para todos. Pero hay un sector que no le interesa y el otro sector que ataca con ideas para mí totalmente desfasadas. Los ortodoxos son peligrosos acá. Y eso no se ha planteado nada nuevo aquí en el país en términos ideológicos. Estamos con ideas de 1840. Ahí donde se formaron las ideas capitalistas y marxistas. Ya no funcionan para el momento actual, ni siquiera para enfrentar al COVID funcionan, porque no tienen explicación eso. Es una cosa nueva que no tiene explicación de ninguna índole. Y todo eso forma parte de la historia nueva. Los jóvenes, pocos estudian historia. Solo conozco 3 o 4 o 5 10 jóvenes que han estudiado historia. Antropología son poquitos como texto alterno. Conozco 3 periodistas que han estudiado casos profesionales de antropología. ¿Para qué? Para trabajar en el gobierno. Eso es muy difícil llamarse aquí profesional, porque el profesional vive de su profesión, no de andar ofreciéndole su fuerza de trabajo al gobierno, porque entonces pierde todo. Está como los periodistas igual. Ahí les decía, ¿quién de ustedes decía? ¿Y estos periodistas cómo escriben historia? ¿Qué son? Porque no tienen la capacidad ni han sido enseñados como escritores, como investigadores. Son poquísimos los que hemos atrevido a escribir algo. Los que hemos hecho un poquito de historia, investigación histórica, somos poquísimos. No todos hacen investigación, porque no han sido entrenados en eso. Porque el examen dice, te enseño A y tenés que contestar A.
porque el profesor también reproduce precisamente en las aulas la antihistoria, y no solo en periodismo, también en todas las clases, si revisan los pensum. No hay nadie, porque la historia no solo es una materia ni un profesional, la historia somos todos y vivientes. Entonces, esa historia debe de enseñarse a quien estudia cualquier carrera. Sin embargo, no se enseña nada de eso, nada. Solo le enseñan lo que necesita la fábrica, la empresa, el capital para hacer más dinero. Aquí los cambios educativos han sido para eso, para tener lo que se dice mano de obra calificada. ¿Y quiere decir? Mejores obreros. Eso quiere decir. No quiere decir de veras profesionales que van a levantar. No, 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 no. Y se burlan de los profesionales. ¿Para qué quieres un título y andas arrastrando un carretón vendiendo? Ven, se burlan. Y yo para qué quiero un título si allá en el gobierno entran por cuello. Y uno de los errores que cometió el FMLN en su gestión fue darle prioridad y empleo a la gente que piensa como ellos. No darle prioridad y empleo a los intelectuales del país, que hubieran hecho mucho, muchísimo por este país. Sin embargo, quedaron totalmente desplazados porque un intelectual no es afín ideológicamente ni a la derecha ni a la izquierda, sino que es libre de pensar. Y esa libertad es sumamente importante para avanzar en la historia del país, la verdadera historia. Nos hemos quedado con pedazos. Yo me puedo trozos de historia, de desmitificación, de unos cuantos documentos por ahí, los tengo. Y sin embargo hablo con esa autoridad, con esos poquitos documentos que tengo. Ya no digamos si hubiera sido historiador de verdad. No, hombre, ya hubiera hecho un montonazo de libros. Están esperando hacerlos precisamente con esa visión desapasionada, ideológicamente, pero apasionada por dar a conocer muchísimos datos como realmente sucedieron. Esa es mi posición. Ok, Miguelito, vamos a ir contigo. Alguien, la misma pregunta que hice, ¿qué ha hecho el FMLN? Dicen en 10 años no ha hecho formación política. ¿Tu respuesta? Yo pienso que primero hay que pensar, 10 años es muy poco tiempo. Esta derecha y la oligarquía aquí gobernó 189 años. Es la historia de la República. 189 años. Transformar 189 años, créanme que no es nada fácil. Pero yo antes de la pregunta quiero referirme a cosas importantes que ha dicho Néstor. Y sí, miren, realmente es lamentable. En el Museo David J. Guzmán solo hay una antropóloga. Ese gran museo con todas esas cosas que tiene que investigar, que mantener y que divulgar, una antropóloga. La mayoría de profesionales no son ni historiadores, ni antropólogos, ni sociólogos. Y miren, aquí es lamentable cómo en las universidades la carrera de sociología, la carrera de antropología, de historia, están por desaparecer. No le ponemos importancia. Y esta política social de la historia, de la memoria histórica, tiene que ver con el gobierno y con el Estado. Son leyes de la República las que deben normar esto. Luego, miren, hay también un montón de cosas tergiversadas acerca de nuestro país, de nuestra historia, y solo por poner un elemento, los bailes típicos. Miren, esos no son se dice que son de la cultura americana, de nuestra cultura originaria, y eso no tiene nada que ver con nuestros ancestros, ni con una cultura de nuestros pueblos originarios. Entonces, ¿cómo nos han tergiversado y cómo nos mienten, nos engañan? Y tenemos que cambiar todo eso. Yo creo que también tenemos un reto importante. Alguien comentaba, envió un mensaje diciendo qué vamos a hacer con una nueva era donde todo es electrónico, todo está en el ciberespacio, etc. Yo creo que son los retos que tenemos como sociedad de llevar nuestra historia y nuestra memoria histórica a esas plataformas virtuales que son también necesarias y son importantes. Y
Y la pregunta con la que me dabas pie, yo pienso de que no es el tema ahora hablar del FMLN y de su educación política e ideológica. Siempre ha existido esos procesos. Hay una escuela que se llama la Escuela de Educación Política, de Formación Político-Ideológica, que siempre ha funcionado y funciona ya en los planes de Renderos. Ricardo Ayala es ahora el director, es el secretario de esa escuela. Y es importante, eso se ha hecho, pero nosotros somos un partido político. Hablamos esto de manera estratégica, de manera que estas son políticas sociales del gobierno y del Estado, y que se hace poco. Si un gobierno y el Estado no están a tono con las exigencias científicas de la historia, de la investigación, de la memoria histórica, de conocer más sobre todas esas investigaciones necesarias para los pueblos y para las sociedades, entonces estamos realmente con muy poco que hacer. Eso podría decir de esto, Luis. Ok, Miguel, para ir comprendiendo lo que nosotros en este espacio hemos querido detallar, ya hablamos de memoria, ahora hablemos de la verdad y la justicia. ¿Qué le falta a El Salvador para tener una real justicia a partir de la verdad? Necesitamos conocer la verdad. Eso es una de las tareas y de las misiones que este pueblo ha demandado siempre. Miren que hay todos los acontecimientos. Por poner de referencia, 1932, aquí hubo un atropello a todos los salvadoreños y salvadoreñas. ¿Y quién nos da cuenta de todas esas atrocidades? Y conocemos los militares y los políticos que hicieron esa gran masacre, esas matanzas. ¿Ahí ahora nos cuentan la verdad? No, nadie. Miren los archivos de las Fuerzas Armadas, no tenemos acceso a los ciudadanos. Y ahí están todos esos informes, todas esas operaciones que se hicieron pongamos, desde los 60 años del militarismo, desde 1931 hasta el 91, ahí están. Y vemos que hay un montón de hechos que están sin respuesta, que nadie dice nada. Primero creo que tenemos que trabajar por encontrar la verdad, y eso es lo que organizaciones de derechos humanos desde antes del conflicto armado pedían a los gobiernos, al gobierno y a las Fuerzas Armadas. Queremos conocer la verdad, porque si no hay verdad, entonces no hay justicia, y si no hay justicia, no hay perdón ni reconciliación. Miren qué atrasados estamos, necesitamos conocer la información, necesitamos saber todos esos detalles de lo que ocurrió en nuestro país, de lo que ocurrió, de todas esas injusticias que generaron un conflicto armado. Yo invito a que nosotros como salvadoreños tenemos que conocer el informe de la Comisión de la Verdad. Es un documento importante para los salvadoreños, de los salvadoreños, donde encontramos un montón de información, pero que también nos generan preguntas. Y son de las cosas que no se ha logrado como sociedad establecer la verdad, que contemos la verdad y que nos den toda esa información, como dice Néstor, desde los archivos de las instituciones, ¿a dónde están? Porque aún habiendo una ley de acceso a la información, no ha sido posible eso. Y ese es un elemento importante, mucho menos ahora con esto que está pasando, ¿no? Que no nos quieren decir en qué se gastan los recursos, cuáles son las verdaderas políticas que se están desarrollando y cómo se están haciendo. Y esa es solo una muestra de lo que está pasando. Y que esto ha sido una práctica desde siempre, ¿no? Entonces, necesitamos conocer la verdad para que haya justicia, y la justicia que pedimos no es una justicia de que queremos encarcelar a las personas, de que tienen que pagar, ¿no? Es nada más la justicia de conocer qué pasó con todos esos desaparecidos, más de casi 7,000 personas desaparecidas que nadie nos da respuesta, más de 500 niños desaparecidos y que pro búsqueda, y que el gobierno durante el FMLN también crearon unos organismos para encontrar niños y personas desaparecidas, que son proyectos que ahora están estancados, que nadie quiere decir que continúen. Y eso necesitamos, la verdad, la justicia,
para que podamos perdonar como sociedad, perdonarnos, pero también pasar a la reconciliación. Si eso no existe, el desarrollo de este país no va a ser en su plenitud. Ok, gracias Miguelito. René, te voy a dejar para que hagas el cierre final y de los participantes, pero también quiero que establezcas un parámetro en cuanto a... Mucho se habla, mucho se dice, y a mí me critican porque yo siempre digo, es increíble que El Salvador presente un grupo de baile folclórico para darle la bienvenida a un país que se supone debería de estar en un nivel de desarrollo mayor, y los turistas nos van a seguir viendo como los indígenas, nos van a seguir viendo como las personas que no hemos superado ninguna etapa precolombina, y como dice Miguel, los bailes típicos ni siquiera son propios. ¿Okay? Tu cierre final y la despedida de los invitados, René. Bueno, hemos estado con ustedes esta tarde. Este tema es interminable. Yo quisiera seguir escuchando a Néstor y a Miguelito, extiendo la invitación para un round 2. La verdad, es importante profundizar, y es más que todo para dejar asentado a la gente que nos está viendo, que está participando, que están preocupados por la situación, pero tristemente es más popular, ¿no? Un video de odio, un video de malas palabras, qué sé yo, puede llegar a más personas un mensaje difuso, cuando el llamado de auxilio que está haciendo Néstor, y está ahí el papel histórico que está haciendo Miguel, ahora estar en una secretaría. Yo también quisiera pues invitarlos a que sigamos en la tertulia bohemia con Néstor, Luis y todos los invitados especiales que vienen. Vendrán muchas sorpresas. Cuando sea tu momento, Miguelito, por favor, toma unos segundos para comentarnos si estás preparando algo sobre el legado de tu padre, algo de la memoria histórica salvadoreña. Tengo entendido, no por ti, de que tenés alguna investigación, que estás por escribir o terminar un libro, algo así. Entonces, para que la gente, así como estaban comentando que hay literatura, pues generar esa expectativa, ¿no? Dejo, por favor, Miguel, gracias. Cuando tengas tu oportunidad, motiva también, y si quieres hacer un llamado, ¿cuál sería el llamado de tu secretaría y tú como persona que ha asumido esta responsabilidad en los retos que ahora vienen? Gracias, Néstor. Seguimos, hermano, aquí. Con esto yo me despido, son mis palabras de cierre. Podemos amanecer, porque es una tertulia bohemia, el sol ya se nos va, creo que ustedes por allá abajo ya es de noche, pero para mí es una gran alegría. Después de esta transmisión, recuerden ver al Chinito Flores, que ahora tiene su transmisión entrecherada a las 8:30, así que adelante, Néstor, para tu despedida, y Miguelito, Luis, por favor, los controles. Néstor, te invito a que despidas a nuestro invitado en este momento. Néstor está vivo, hijo, bueno, está bloqueado. Sí, Néstor. Espero que sigamos también pues en yo creo que según los comentarios que estoy viendo, son muchos comentarios muy positivos, uno que otro por ahí. Es importantísimo. Una última cosa antes de despedirme. Miguelito contó la historia del 32. Me gustaría conocer la historia que llevó a los soldados a ser soldados antes del 32. Ven la otra parte de la historia, para que los soldados vean también cómo ellos forman parte de la historia, y de una historia contada del otro lado, y cómo ellos también fueron hasta obligados a hacer lo que hicieron. Un lavado de coco que sigue encima. Así que mucho gusto, un placer haber compartido. Los dejo con Miguel Mármol. Placer, Miguel, y un placer, Luis Bernal, y un placer, René, de estar con ustedes.
Hola, gracias, gracias. Miren, el año pasado salió a la luz este libro muy importante de Dani Fano, Las 12 Resurrecciones de Miguel Mármol. Creo que a esto se refería René, y en el que colaboramos directamente con Dani para producir este libro que es un cómic, es algo novedoso para acá en el país, muy poco se ha hecho en esta categoría, en este género de hacer cómics para contar la historia. Yo quiero decir también que la Secretaría de Memoria Histórica ahora está en un organismo muy multidisciplinario. La adjunta es Alejandra Bonilla, es una compañera joven que es psicóloga. Eh, está Alejandro Benavides, que es historiador, 23 años, es un muchacho que se graduó de la Universidad de El Salvador y son gente joven que con muchas ideas y con muchas energías precisamente para trabajar este tema de la memoria histórica y de la historia. Y así también otros compañeros como Oscar Martínez, como Elena Friedman, como Gladys Moreno, que son compañeros que están trabajando en en todo este tema para contribuir a posibilitar que las personas, que la sociedad, que los investigadores, los estudiantes conozcan más acerca de nuestra historia de El Salvador, de su pueblo, de su país. Y me gusta lo que decía Néstor, aquí tenemos que ver las dos partes. Nosotros contar la historia desde aquí, desde la revolución, de los revolucionarios, pero también el drama que como sociedad vivió de que el ejército de manera forzada llevara personas a servir a sus intereses. Y ese drama es de lo que poco se ha escrito, es decir, cómo salvadoreños a la fuerza tuvieron que engrosar las filas de las Fuerzas Armadas para combatir una supuesta invasión comunista y el terrorismo, que eran los epítetos que en aquellos años el ejército acuñaba. Entonces, creo que sí, es interesante, es importante ver todas las aristas de los fenómenos sociales. Yo agradezco una vez más esta oportunidad. Un saludo desde la Secretaría de Memoria Histórica, de los compañeros que trabajamos acá en este esfuerzo, y que saludar que les deseo muchos éxitos a ustedes en toda esta actividad cultural, política, de las tertulias, y porque de esta manera conocemos más y es una contribución importante. Gracias por esta oportunidad. Los agradecidos somos nosotros, Miguelito, y es importante darnos cuenta que existe como mucho tema que tocar. Una hora incluso no es suficiente para hablar de tantos temas. Y pues este momento fue para hablar un poco de memoria histórica, verdad y justicia, pero habrá otro espacio donde podamos hablar de coyuntura política actual y podemos ampliar más. Pero alguien me preguntaba, mire, ¿y dónde se puede comprar el libro de las 12 nacimientos de Miguel Mármol? Eh, ¿A dónde se consigue el libro? Interesante. Si puede responder, Miguelito. Sí, en Nuestra América, esa es la sede de Memoria Histórica, se llama así el local, Nuestra América, está en la Colonia Buenos Aires, número 1147, en San Salvador, cerca de las Tres Torres. Ok, o que te pregunten directamente en algún mensaje, ¿verdad? Sí, cómo no, exactamente. Y entonces, solo para cerrar y terminar de agradecerte, ¿ustedes tienen algún acercamiento con el Ministerio de Cultura para trabajar en algunas partes? Nosotros hemos buscado ese acercamiento porque hay temas pendientes, sobre todo con los nahuablantes, el diccionario que se elaboró el año pasado, del doctor Werner Hernández hizo un diccionario de la lengua que quisiéramos nosotros que se conociera más, que se llevara a la web, que la gente conozca estas raíces nuestras, y como otros temas también de la Ruta de la Paz, etcétera, pero en esta gestión no hemos tenido eco para nuestros llamados y de cooperar de manera con el Ministerio de Cultura de estos temas que son vitales para la sociedad salvadoreña.
Hay una escuela de enseñanza del náhuatl que ustedes la crearon cuando estaban como gobierno. ¿Esa escuela sigue funcionando en el Palacio Nacional o ya no existe? No, ya no existe. Terminó ese proyecto. Ese proyecto lo crearon ustedes donde se enseña náhuatl, pero Así ya no fue está creado funcionando. y ya terminó ese proyecto. Hoy quieren enseñar mandarín. Hoy quieren enseñar otras cosas. Así va el mundo, al revés. Estimado Néstor, para mí fue un gusto saludarte. Si tienes algunas palabras adicionales, es un espacio que no tiene límites. Nosotros aquí ya pagamos la luz, no la van a cortar. Cuéntame, ¿tienes alguna palabra adicional de despedida para los amigos? Bueno. ¿Tiene algún problema, amigos, ¿tiene algún problema de internet, Néstor? Pero bien, diga. Sí, aquí me está diciendo que tengo baja la señal ahorita. Sí. Pero bien, para despedir el programa, espero que nos acompañen siempre, espero estar siempre con ustedes. Bueno, siempre voy a tachar en otros futuros programas. Y te felicito, Luis, porque tienes un gran pegue con este programa y mucha gente, esa audiencia está deseosa de saber mucho y con gusto si podemos dar un aporte para incrementar el conocimiento de la gente, para que piense mejor, no para decir lo que tiene que hacer. Será muy importante estar siempre con ustedes. Hasta pronto. La audiencia es como los conciertos donde dicen otra, ¿verdad? Las redes sociales, aprovechen la oportunidad para tirar sus redes sociales, para seguir a Néstor en Edición Cero, la página de fanpage. Miguelito, las redes sociales de la Secretaría y la tuya, si quieres. Sí, así es. Ahí está Sala Expo, una fanpage donde publicamos permanentemente información sobre memoria histórica y lo que estamos haciendo. Muchas gracias a los tres, gracias a los amigos que nos estuvieron sintonizando. Fueron muchos, no pude saludar a todos, pero a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Esta fue la plática desde Houston, Texas. Buenas noches y nos saludamos el próximo sábado en otra tertulia bohemia. Están cordialmente invitados. Gracias, buenas noches. Gracias, Luis. Saludos a todos. Gracias. Gracias.